Dame un segundo. Bien, Silvia, me gustaría saber en primer lugar algo sobre Anuar en Argentina. Bueno, mira, ANUAR es una asociación de la sociedad civil, ¿no? Es una ONG nacional nacional con sede en Argentina, que tiene vinculaciones internacionales con la World Federation of United Nations Associations, que es la asociación que nuclea a todas las ANUs alrededor del mundo. Entonces, como tales, y a través de esta federación, nosotros tenemos, digamos, vínculo con la Asociación de Naciones Unidas, que es, digamos, únicamente un vínculo que tiene que ver con los objetivos y propósitos de las Naciones Unidas y nada más que eso, ¿no? Nuestra organización tiene la idea y el propósito de poder difundir lo que son las relaciones internacionales a nivel sociedad civil, ¿no? O sea, que no quede cerrado o cercado al ámbito diplomático de los políticos o de las políticas exteriores, sino que además la gente se involucre activamente, porque todo nos afecta a todos en este año, en este orden internacional, digamos, para que se involucre directamente en cuáles son los asuntos internacionales. Entonces, por eso las actividades de ANUAR, ¿no? El objetivo es un poco eso. Ujú. Bien, si tuvieras que identificar los principales conflictos en el eh, territorio africano, ¿cuáles serían que se destacan? Y digo Mira, africano porque sí. se desarrollan ahí, pero coincido con vos que todo tiene que ver con todo, o sea, son Ujú. cuestiones globales, pero llevadas adelante en territorio africano. Mira, por la crisis humanitaria hay dos conflictos que uno no puede soslayar hoy en día y que, eh, por lo menos en los diarios argentinos, no aparecen. Uno es el del este del Congo, ¿no? El conflicto del este del Congo, en el cual vos tenés decenas de grupos armados, pero el más peligroso en este momento es el M23, esponsoreado por Ruanda, ¿no? Entre otras cuestiones. Ese conflicto, que es de larguísima data, es uno de los más importantes, ya te digo, por la terrible crisis humanitaria que eso importa. Y desde el mismo punto de vista el de Sudán, por ejemplo, que es una crisis interna, o sea, diferente del M23, muy distinto, pero que se retroalimenta, ¿no?, de todos los demás conflictos de la región, ¿no? Eh, un conflicto además que es entre los mismos militares que están ahora detentando el poder en Sudán desde que se fue el presidente al-Bashir, y que bueno, que tampoco tiene ningún manejo internacional y demás, ¿no? Y algo que también pasa desapercibido es el conflicto somalí. Somalia lleva como 30 años en un proceso de desintegración y ahí es importante, por ejemplo, la vinculación con el conflicto en Yemen, ¿no? Con las cuestiones vinculadas a la piratería, a la geopolítica un poco también de la península arábiga y demás. Esos, a mi modo de ver, son como los conflictos armados de África, ¿no? Los más visibles hoy en día y que tienen terribles consecuencias humanitarias. El otro también puede ser República Centroafricana, que ahora está mucho más calmado, bastante más calmado, pero que también tiene como digamos, desestabiliza toda la región, ¿no? Centroafricana, Uganda, el sur del Sudán, ¿no? Más la problemática que tiene toda África sahariana, bueno, también es algo un poco complicado, que parece alejado para nosotros en América Latina, eh, y que por ahí lo es, pero que a nivel global importan, ¿no? Importan mucho en ese sentido. Bien, ¿qué está pasando con Francia en la región? Parece que hay una retirada estratégica frente a otros actores Ujú. globales, vaya la redundancia, Sí. como China y la propia Rusia, ¿no? En esa región. Sí, a ver, yo pues es que creo que son dos procesos distintos que en este momento es como que se interrelacionan, ¿no? A ver, primero, yo te lo plantearía de esta forma. África es una de las ex metrópolis del continente africano que más presencia tiene en sus ex colonias, ¿no?
O sea, a diferencia de otras, yo creo que las ex metrópolis están siempre allí, ¿no? Siempre, Sí. digamos, tienen relaciones preferenciales con los que antes eran sus colonias. Pero Francia tiene más, no solamente más injerencia, sino que además más injerencia interna, sino que además es de las ex metrópolis la única que tiene un ministerio especial para sus ex colonias, ¿no? Donde designa a una persona especialmente para que trate de estos vínculos y demás, ¿no? Entonces, era muy presente, digamos, estaba muy presente la influencia francesa, por ejemplo, en África Occidental, ¿no? Desde el Franco CFA hasta los convenios de cooperación, la ayuda financiera, la cooperación militar y demás. Entonces, lo que ha pasado últimamente es que, digamos, desde dos sectores, por un lado la juventud y por otro lado los militares, se empezó a contestar, ¿no?, esta influencia francesa. A partir de los últimos golpes de Estado se aprovechó, digamos, el bloque nacionalista, pues, digamos, la orientación nacionalista de estos militares de África Occidental, que pertenece a distintos países, a Malí, Burkina Faso, de todas maneras no es lo mismo, ¿no? Burkina Faso, Níger y demás. eh, Se aprovechó el descontento que tiene la población en general por la injerencia francesa. Entonces se unieron como las dos cosas. Y entraron a hacer políticas que, sin que Francia quiera, porque Francia no se hubiera ido nunca, digamos, de estos lugares, pero empezaron a provocar una retirada francesa en algunos lugares. Ahora, paralelamente a esto, sin necesidad de estar vinculado, está la presencia china, que es una cuestión económica, ¿no? Sobre todo la presencia de inversiones, créditos blandos, oportunidades directas con los gobiernos y demás, que van por otro canal que el francés, pero que desafían la presencia francesa en la región. Y esto era muy evidente en Níger, ¿no? Cuando el gobierno de Níger muchas veces tuvo que dar marcha atrás en iniciativas que tenía con China por la presión francesa, digamos, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, la presencia rusa viene del lado empieza, digamos, hay como dos aspectos que le interesan a Rusia, que es la cuestión energética y la cuestión de la, lo vinculado a las cuestiones de defensa, lo militar y demás, ¿no? Wagner, parece mentira, pero fue un tentáculo, digamos, no oficial de Rusia dentro del continente africano que tuvo bastante éxito en una estrategia más global de la presencia rusa en el continente. Ahora, los que saben de esto, ¿no? Los rusólogos, como les digo yo, te dicen, mira, para Putin, la verdad, mucha importancia África no tiene, ¿no? Sin embargo, está, por cuestiones geopolíticas, por cuestiones estratégicas y demás. Estas dos cuestiones combinadas, ¿no? Rusia, China, con Wagner en el medio y demás, eh, digamos, hacen resaltar el tema de que Francia esté en retirada. Pero Francia está en retirada, ¿no? No por la acción de Rusia y China, ¿no? Sino por la acción de los propios africanos, que además vieron otras posibilidades mejores en Rusia y China, ¿se entiende? Es decir, es la acción misma de distintos pueblos de África que deciden con quién relacionarse. ¿Y el Y eso, yihadismo? pero el yihadismo es como muy largo, ¿no? Si tenés 5 días lo hablamos bien, pero el yihadismo tiene, digamos, salgamos un poco de la visión que tiene Occidente, ¿no? El yihadismo es una respuesta, esto tratando de explicar, por Dios, no significa, digamos, justificar el terrorismo, digo, es una respuesta que se empezó a dar desde algunas comunidades árabes hace mucho tiempo, no ahora, hace mucho tiempo, frente a la presión y a la injerencia occidental. Eso a lo largo de 100 años terminó en esta atrocidad violenta que son los movimientos yihadistas. Una de las alas de este movimiento yihadista es Hakim, o sea, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, que está desparramado por el Sahara y por diversos estados, y que en su momento se desarrolló con el santuario que le dieron algunos políticos, ¿no? Algunos políticos africanos. Ahora, el yihadismo tiene muchas vetas. Por un lado, la violencia terrible que nosotros vemos con distintas comunidades. Esa violencia se traduce digamos, se explica en tratar de conseguir el poder o posiciones afines al poder en determinados lugares de África. Por un lado eso.
Por otro lado está el tema del reclutamiento. Y uno dice, pero ¿por qué tantos se suman? ¿No? Tantos africanos, en el caso africano, es el caso africano, ¿no? Pero bueno, en Medio Oriente por ahí se podría hacer la misma pregunta, bueno, Oriente Medio también se podría hacer la misma pregunta. Em, ¿Por qué se suman? Bueno, a veces se suman forzadamente, porque el reclutamiento de los yihadistas también es forzado. Pero hay que considerar, por lo menos en el escenario africano, que en algunos lugares, por ejemplo en el norte de Mali, eh, también en el norte de Níger, en algunos lugares de Mauritania, el yihadismo ocupó el lugar que el Estado nunca ocupó, ¿no? Entonces, vos tenés comunidades en Malí que estaban absolutamente abandonadas y que no tenían ni una sala de asistencia y de emergencia médica y no tenían agua potable. Y cuando llegó aquí, no me preguntes cómo, pero todo eso apareció, ¿no? Entonces, para esas comunidades, el yihadismo no significa lo mismo que significa para el Estado de Malí, que es una amenaza a su propia, a su propia continuidad y a su propia seguridad. Ahora, cada vez más, aquí fue, y los demás movimientos, ¿no? Ansarul Islam, Yenim, y bueno, ni hablar de Boko Haram, que ya estaríamos en otra región, cada vez más el yihadismo ha perdido esta beta que tenía más allegada a la gente para volcarse a la violencia, ¿no? Respecto al yihadismo y vinculando esto que vos estás diciendo con lo que me preguntabas antes, eh, la presencia francesa estimulaba el yihadismo, de una u otra forma, ¿no? Y los franceses, al igual que los europeos en general, y al igual que los norteamericanos, no saben cómo pelearle al yihadismo porque no conocen el desierto. Quienes sí lo conocen, ¿no? Bueno, son los que viven ahí. Entonces, el cambio de estrategia está mostrando algunos resultados más favorables hacia los diversos estados y hacia los ejércitos nacionales que haya el yihadismo. De todas maneras, falta, Gustavo. O sea, falta para poder hablar de que el yihadismo está vencido, ¿no? Ahora, en alguna u otra forma hay un retroceso, por lo menos de los resultados violentos que tiene Ujú. el yihadismo. Vos dijiste hace un ratito que los conflictos africanos a nosotros como latinoamericanos nos suenan un poco ajenos. Mm. Sin embargo, hace relativamente poco tiempo se está viendo un fenómeno migratorio acá por el corredor que nace en Colombia-Panamá, Ujú. atraviesa Centroamérica y, por supuesto termina en el sur de México, Guatemala. Se está observando presencia africana en las caravanas de migrantes. ¿Cómo es ese fenómeno? Mira, yo creo que eso se inscribe, eso que vos decís es verdad y es tal cual. Yo creo que eso se inscribe en un proceso más amplio, ¿no? Es decir, ¿cuál es cuál es el proceso más amplio? En general, la población africana, a mí no me gusta hablar mucho así porque parece que, viste, que África fuera un país y que claramente no lo es, ¿no? Pero en general, los diversos pueblos de África siempre se han caracterizado por el movimiento, ¿no? Cuando yo explico historia de África es una de las primeras cosas que les digo, es decir, los movimientos migratorios para los africanos son habituales, es decir, ellos están acostumbrados a migrar, a moverse, no es un pueblo que esté, o sea, los diversos pueblos de África están acostumbrados a moverse primero internamente dentro del continente, ¿no? Es histórico esto. Los, a ver, el encorsetamiento que te pone el Estado, ¿sí? A África le llega mucho más tarde. El proceso de descolonización de África es de finales de la década del 50 en adelante. Entonces, ahí es cuando el Estado te pone restricciones al movimiento. Esto por un lado, o sea, tradicionalmente los diversos pueblos de África se mueven. Ahora, si nos vamos a África del Norte y sobre todo a África Occidental, hace ya muchos años, que hay un proceso de movimiento de las poblaciones más jóvenes buscando una vida mejor. No todos huyen de los conflictos armados, te diría que la mayor parte no huye de los conflictos armados. Por supuesto, el conflicto en Libia, que también es grave, ¿no? Impulsa a muchos a emigrar. Pero cuando vos ves la cantidad de gente que emigra,
ya sea por el Mediterráneo, o por el Atlántico, migran buscando condiciones mejores. De los que cruzan el Atlántico, por ejemplo, nosotros en Argentina, no sé cómo será ustedes en América Central o en Centroamérica, ¿no? Pero en América Latina, acá tenemos una inmigración masiva de senegaleses y nigerianos, sobre todo senegaleses, a punto tal que Argentina reabrió una embajada que tenía en Senegal. Eh, y que, no sé, por ejemplo, hoy que es un día muy especial en Argentina porque hay paro general y demás, los senegaleses están trabajando más que todos nosotros juntos, ¿no? Y ya nos hemos acostumbrado a verlos acá. Pero para muchos de ellos, lo mismo pasa en Brasil, por ejemplo, ¿no? Ahora, para muchos de ellos, el destino no es Argentina. Argentina es el primer paso. Claro, Y entonces, ahí ves que cada vez más, eh, y digamos, están 4 o 5 años en Argentina, hacen una diferencia económica y el objetivo es, de alguna u otra forma, llegar a Colombia, ¿no? Y a partir de Colombia pasar a Panamá. Y por ahí quedarse 1 o 2 años ahí y a partir de ahí hacer la travesía que vos decías, cuyo objetivo ni siquiera es México, es ingresar a los Estados Unidos. claro, O sea, cada vez más la meca de ellos es la meca como de Estados Unidos, o sea, el objetivo de ellos es Estados Unidos, con una visión más, más idealizada que real, digamos, eh, y por eso cada vez más encontrás poblaciones afrodescendientes provenientes de África, porque América Latina tiene una diáspora enorme afrodescendiente, ¿no? Que intenta llegar a México y vía México seguir hacia Estados Unidos, ¿no? Eso cada vez es más evidente. Imagínate que entrar directamente a Estados Unidos, olvídate. Si les cuesta entrar a Argentina, no les cuesta entrar a Brasil, ¿no? Pero si les cuesta entrar a Argentina, imagínate lo sí. que es entrar a Estados Unidos, es imposible. Así que hay un poco eso Ujú. en los Bien, movimientos migratorios. Y ojo que esta gente viene con dinero, ¿eh? No es que con dinero, digamos, con un dinero para tener cierto capital inicial que les permita empezar a hacer algo. Ahora ya cuando cruzan es otra cosa. Cuando vos los ves en el Darién o cuando los ves más adelante en la caravana ya es otra cosa. sí. Por último, hay un fenómeno muy particular que es la nueva misión en Haití encabezada por Kenia. Mm. Y es muy particular por varias razones. ¿Cuáles me podés decir vos? Bueno, a ver. em, no es difícil la respuesta. A ver, salgamos de lo que dicen los periódicos, ¿no? Sí, por favor. A ver, que a eso va la pregunta, porque la pregunta es muy Sí, buena pregunta. ¿Por qué Kenia y por qué allí? Bueno, hay dos grandes temas en esto. Una es la decadencia, si vos querés, de las misiones de paz de Naciones Unidas, ¿no? Están absolutamente devaluadas, si me permitís el término, ¿no? Absolutamente devaluadas en el actual orden internacional, porque, a ver, no sé si alguna vez sirvieron para solucionar los conflictos armados, pero la verdad, bueno, yo creo que sí, porque algunos casos exitosos hay, pero quiero decir, o sea, en general, como estrategia para la resolución de conflictos armados, tiene más fracasos que éxitos, ¿no? Pero además, en el contexto actual, con esta crisis del multilateralismo, relanzar una misión de Naciones Unidas en Haití realmente necesita otros partners, ¿no? ¿En qué sentido? En que Haití ya lleva varias misiones de paz, todas fallidas, ninguna ha podido resolver la cuestión de Haití. Siempre hubo presencia o norteamericana por fuera de las misiones de paz o latinoamericana, ¿no? Brasil, Argentina, durante más de una década mandó cascos sí, azules sí. a Haití. Y todo eso fracasó. Y se opuso a la población civil, ¿no? Entonces, si vamos a relanzar ya una misión tan, digamos, en esta crisis de las misiones de paz, relanzar una misión que siempre fracasó, con otro nombre, con otro mandato, como sea, pero relanzarla es un enorme desafío. Entonces, Naciones Unidas apostó al componente afrodescendiente como un vínculo de unión entre América Exacto. Latina y África, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, ¿por qué Kenia? Digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué no Latinoamérica? Hubo muchos abusos en la última misión de Haití, lamentablemente con cascos azules latinoamericanos, ¿no? Entonces había que salir de ese target también.
¿Por qué Kenia? Y acá se junta lo que Naciones Unidas quiere y lo que Kenia está buscando dentro del escenario africano. O sea, Kenia busca posicionarse como uno de los partners más importantes de África dentro de Naciones Unidas en vistas a una revisión de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, una de las maneras que tiene Kenia de estar en el escenario internacional es, digamos, participando en las misiones de paz, que ya no son continentales, sino extracontinentales. También buscando un poco lavar su imagen, ¿no? Pensá que estuvo invadiendo Somalia hasta hace muy poco tiempo, de hecho sigue metiéndose en las cuestiones internas somalíes y demás, ¿no? Hay un cambio de gobierno en Kenia, histórico, desde la independencia en adelante, que también busca, eh, digamos, mejorar toda esta visión que se tiene de Kenia. Kenia es uno de los países más ordenados del mundo, es el país de África donde está la sede de Naciones Unidas, ¿no? Y entonces, digamos, esto es reafirmar su compromiso y por otro lado colocarse como uno de los interlocutores válidos en África en vistas a futuras acciones. Por ejemplo, entrar en el G20, ¿no? Entrar en una posible reforma del Consejo de Seguridad, de esto olvídate porque hay estados que están mejor posicionados que Sí, Kenia, pero Kenia aspira a eso, ¿no? Y sobre todo, digamos, el mostrar, decir, bueno, a ver, yo puedo ser un vínculo en África entre América Latina y China, por ejemplo, entre América Latina y Asia, ¿no? Y aquí estamos en las misiones de paz, estamos en la solución pacífica de controversias, tanto Somalia como el caso de Ruanda y demás cuestiones, ¿no? Entonces, es win-win. Ahora, las críticas han sido muchas porque Kenia es un lugar donde vos tenés violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres y demás. Ahora, no más que en otros países de África. Para mí las críticas son excesivas, digamos, en el sí, caso de Kenia, ¿no? Nadie le preguntó a las tropas de Bangladesh, ¿no? por qué iban a Haití, ni a las tropas de la India por qué iban a Haití. Entonces, qué sé yo, ah, habría que ver qué es lo que hace, ¿no? Habría que ver qué es lo que hace. Yo le pongo un signo de interrogación. Hasta ahí te ok, podría decir. Hay alguna cuestión que también, que para mí hace aguas, ¿no? Respecto de esto. Es hasta dónde los keniatas conocen el escenario de Haití, claro. que no es el mismo. Que con el vínculo afrodescendiente no te alcanza para hacer eso. Así que bueno, será cuestión de ver y ver si resulta, digamos. Bien, Silvia, te agradezco muchísimo. Me estoy quedando sin tiempo, así que nos vemos en cualquier momento. Muchas Dale, gracias. muchas gracias. Gracias a vos por hacerme esta entrevista. Un placer hablar con vos.